eso hace muchos años. Eso puede tener más de 100 años. Más de 120 por lo menos tenía ese trabajador allá. 120 años, hace 120 años. Mi papá estaba soltero cuando eso, y murió en 96. Bueno, y estaba ya se había casado. Cuando trabajaba era soltero, ¿no? Don Aristóbulo, ¿cómo se llamaba su papá? Pascual Jaramillo López, Pascual Jaramillo. Él fue uno de los fundadores o fundador de la India. el viejito. El viejito. ¿Con quién vino él? Él vino con 2 hermanos, ¿Cómo se llamaban? Amalia Jaramillo y Abraham Jaramillo. Amalia. ¿Y por qué vinieron por acá? ¿Qué los trajo? Se vinieron de Sonsón y se aclimataron en Pereira. Y de Pereira ya se vinieron para acá. ¿Pero por qué? ¿Cómo fue? ¿Qué los trajo? ¿Qué los atrajo acá? Se vinieron así. Se ¿Y murieron. cómo sabían que aquí existían estas tierras? Los padres de ellos los trajeron para Pereira. No, pero vinieron acá. con los padres. Aquí vinieron de Pereira, vinieron acá. Sí, pero ¿qué los motivó para venir a la India? A la India aquí concretamente. Y se vinieron a trabajar. ¿A buscar trabajo o a buscar tierra? A usar tierra. ¿Era baldío eso o qué? ¿Todo esto era baldío? Que sí. Pues era barato. ¿En qué año fue eso más o menos que le contaron que llegaron ellos? Mi papá murió de 96 y el papá de él llamaba José María, ya de Sonsón. También se vino de Pereira. Murió en Pereira Ay, tan bello. y Gracias. estaba trabajando y después se murió de repente. El papá de mi papá. Pero él no le contó nada de la guerra de los 1000 días. No, le tocó a mi mamá. Tal vez y a ellos también sí. La guerra de los 1000 días. Nunca le contó nada de eso. No, pues estaba tan horrible que mi mamá contaba que cuando estaban haciendo de comer llegaba la guerrilla y tenían que volar sin ni dejar. Ah, ya. Y En la guerra. Mamita les contaba que cuando llegaban a comer, con hambre se comían esas hogas de rejos a comer. No tenían comida, comían los rejos, los cocinaban. Sí. Pero cuando ellos estaban aquí, no. En la India, no. La viejita murió aquí. Sí, pero entonces la guerra de los 1000 días les tocó acá en la India. Además que también se hace. Al tío mío le pegaron una pela de 1000 varas. Varas. 1000 varas eran varas de café y se las quebraban en las costillas. 1000 latigazos con la vara. Y entonces mi mamá contaba que de último tenía que cortarlo para sacarle esa sangre mala. Y llamaba tío, el clima Cupelar. Era tío mío. Don Pascual, don Pascual, sí, Pascual, sí. ¿Cómo era la India cuando usted tuvo uso de razón? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la veía? ¿Cómo era? Casitas, ¿Cuántas casas? 11. 11 casas. ¿Y quién eran los habitantes de esas 11 casas? Teodoro Serna, Los Montes y Antonio Peláez y don Abraham también, mi papá. Tu papá, Abraham Jaramillo. Están 3. Bueno, ¿cuál fue el cuento, don Aristóbulo, de la India? ¿Por qué la llamaron la India? ¿Qué pasó con ese cuento? Porque sacaron una india, una huaca. ¿Una India de qué? Una muñeca la sacaron de barro. Era muñeca de barro. Sí. Y entonces esos vaqueros llegó un mister y que le vendiera la muñeca. Y se la vendió, no sabían qué tenía por dentro. El mister la dañó y la limpió, la derritió y sacó puro oro. O sea, era de barro, pero por dentro tenía oro. ¿Y qué mister fue? ¿No se acuerda nada del nombre? ¿Dónde venía o qué? Ese era puro oro y eso la compró mister. ¿Y quién sacó esa huaca? ¿Cómo se llamaba el señor? ¿En qué parte exactamente fue que sacaron esa huaca que usted tenía? No, por ahí, por los colegios. Por el colegio donde está el colegio Francisco Miranda. Voy a ver si dónde sacaron eso. Ah, ¿y cuál era el cuento de los asustos de la barbacoa que andaba por la calle, don Aristóbulo? ¿Cómo fue el cuento ese? Ese es barbacoa. Sí. Venían unos clientes de por ahí abajo. ¿De dónde? Venía Toñito León,
Aníbal León, cuando venía, cuando esa barbacoa chirriando. Y entonces ya Toñito le dijo que, ¿cuál fue que le dijo? Aníbal, vamos a esperar aquí que pase. Y entonces no se aguantó Aníbal, sino que se voló y llegó a Toñito. Y eso chirrea, eso anda por el aire, chirreando esa barbacoa. ¿Pero era un asusto o era un...? Asusto. Pero me dijeron que, a mí me contó alguien que eran unos vivos No, que para robar café y que no sé qué, fue carreta. No, para robar café es otro chiste. ¿Cómo es el chiste de robar café? El de la barbacoa sí lo ya. No, El de la barbacoa, y eso pasaba por aquí y eso va por el aire. sí. Yo chirriaba. ¿Y qué era? Y bruja, da susto. Sí, El que robaba aquí para café, eso porque se les he contado, porque esos que hay ahora aquí no conocieron, esos de ayer, todos los que hayan aquí. sí, El resto todos son forasteros, sí. todos los que hayan aquí en la isla. Aquí había, mi papá vivía allí, tenía la finca allá abajo, y había mucho ladrón. Entonces mi papá se iba por aquí y bajaba al peladero, solito de noche. Cuando se agarraba uno, mi Saldo Montes, a llorar como la Llorona, ¿Mi saldo? llorando, ¿Cómo se llama el señor? mi Saldo Montes. Y entonces ya mi papá se vino, ya lo oyendo llorando y salió y se fue. Entonces dijo, ay Pascualito, ¿por qué no me va a vender? Y así se ponía a llorar por la Llorona para salir a robar. Y la gente se volaba de miedo, se volaba de miedo, entonces con mi papá no pudo. Dijo, ay Pascualito, no me vaya a vender, que yo no le robo.